Hola, la saluda Gaby del Instituto Bíblico para la Mujer hoy, 14 de enero, revisando nuevamente nuestro devocional en voz de lo Supremo. El título de hoy es Llamado por Dios. La cita la encontramos en Isaías, capítulo 6, versículo 8, donde vemos lo siguiente. Dice, oí la voz del Señor que decía, ¿a quién enviaré y quién irá de nuestra parte? Entonces respondí, yo, heme aquí, envíame a mí. Oremos. Padre amado, te damos gracias por tu santa palabra. Te damos gracias por tu Hijo Cristo Jesús, por tu Espíritu Santo, quien ilumina nuestras mentes para poder entender lo que está detrás de cada una de tus palabras. Señor, sabemos que tienes un mensaje para un pueblo con una condición, Señor, con un Señor. Ayúdanos, Señor, a entender. Por favor, te lo rogamos para la gloria de tu Hijo Cristo Jesús. Amén y amén. Bueno, empieza así nuestro devocional de hoy. Dice, Dios no dirigió su llamamiento personalmente a Isaías. Más bien, Isaías escuchó a Dios preguntando, ¿quién irá de nuestra parte? Qué curioso. Muchas veces nos dejamos llevar por la familiaridad de este capítulo, de estos versículos, y en realidad no nos ponemos a pensar que en realidad Isaías no es que Dios lo llamó, sino que más bien Isaías respondió a una pregunta del Señor que decía, ¿quién irá de nuestra parte? Entonces dice el hermano Oswald Chambers, el llamamiento de Dios no es únicamente para unos cuantos seleccionados, sino que es para todos. A ver, ¿a qué se refiere? Dice que el llamamiento que yo oiga de Dios es algo que no depende de la condición necesaria de nuestros oídos. Más bien lo que oiga o lo que llego a oír exactamente, más bien depende de mi actitud espiritual. Por lo cual cita Mateo 22, 14 y dice, muchos son llamados, pero pocos escogidos. Entonces aquí vemos una distinción, algo por lo cual podemos separar, distinguir, entender que algunas personas están de un lado y otras personas de otro lado. Por ende, aquí el hermano está diciendo que no es que Dios llame a algunas personas nada más a su servicio y que el resto de las personas pueden estar, digamos, dentro del cuerpo de Dios o entre los hermanos, pero que simplemente piensan que Dios no los ha llamado. Por eso están todavía viviendo para sí mismos en lugar de estar viviendo para Dios, para su reino, para su propósito, por su mensaje, llevando al mundo el evangelio y discipulando a otras personas, lo cual es la responsabilidad de todo creyente individualmente y colectivamente, ¿verdad? O sea, el vivir para los propósitos del Señor, ser como el Hijo de Dios que vino enviado a un solo propósito, lo cual obviamente Él alcanzó en la cruz del Calvario con su resurrección, ¿verdad? Su ministerio, pero luego Él le dio el ministerio a los apóstoles y de ahí fue pasando de mano y todos colectivamente tenemos una meta que es evangelizar a todas las naciones, discipular, enseñar a las personas a Cristo y a obedecer a Cristo, ¿verdad? Entonces a eso se refiere el hermano aquí acerca de que todos somos parte de este llamado colectivo, la familia de Dios con una gran responsabilidad de ser luz, de ser testimonio en el mundo para la gloria de nuestro Dios. Entonces, cuando dice que muchos son llamados, o sea, muchas personas inclusive se llaman, ¿no? Se llaman cristianos, pero pocos son los que muestran finalmente por sus frutos ser aquellos que han sido escogidos por Dios. Dice, es decir, pocos demuestran ser los escogidos. Los escogidos son los que han entrado en relación con Dios por medio de Jesucristo, ¿verdad? Quiere decir que los escogidos son aquellos que por misericordia de Dios han recibido gracia
mediante la fe para ser justificados por la obra vicaria, expiatoria, sustitutiva, satisfactoria del Hijo de Dios en la cruz del Calvario, la cual fue confirmada que realmente pagó la deuda cuando el Hijo de Dios fue resucitado por el poder del Espíritu de Dios. Entonces, dice, los escogidos son aquellos que están en esta relación con Dios por medio de Jesucristo y cuya condición espiritual ha cambiado, ¿verdad? De ser criatura de Dios a ser hijo de Dios, adoptados en el amado, como nos dice el apóstol Pablo en la carta a los Efesios. Dice que sus oídos han sido abiertos por Dios, sus ojos, sus oídos. Estas personas han renacido, han sido regeneradas por el Espíritu de Dios. No han nacido por su propia voluntad esta segunda vez, tampoco la primera vez, pero ahora son hijos de Dios y esto se comprueba por el fruto, por el servicio, por el tipo de vidas que llevan, porque un buen árbol dará el tipo de fruto para lo cual fue separado desde antes de la fundación del mundo, dice la palabra. Entonces dice, estas personas oyen la voz del Señor preguntando de continuo quién irá de nuestra parte. O sea que son personas que están atentas a los negocios de su Padre y que más bien están esperando la oportunidad de hacer algo en su nombre. Sin embargo, Dios no señala a nadie concretamente y dice, ahora tú vas. No fue Él quien impuso su voluntad sobre su siervo. Isaías estaba en la presencia de Dios y oyó el llamamiento, es decir, oyó la posibilidad, la oportunidad de ser un colaborador, de ser un ministro de estas buenas nuevas en la tierra que tanto necesitaba el mensaje de salvación. Su respuesta fue libre y fue espontánea. ¡Qué lindo! Su respuesta fue libre porque fue una respuesta en agradecimiento. No era una respuesta que venía a través del temor porque Isaías iba a quedar fuera del plan o porque él no quería terminar en el infierno. Él no se ofreció de forma impulsiva y porque tenía un compromiso y qué más le quedaba. No, su respuesta, como dice el hermano, fue libre y espontánea, como solo podía ser. Heme aquí, envíame a mí, a tu servicio, mi Dios. Ahora dice, quítate de la cabeza el pensamiento de que Dios te forzará o te rogará. Cuando nuestro Señor llamó a sus discípulos, lo hizo sin ninguna presión irresistible desde el exterior. Pero la quieta y apasionada insistencia de su sígueme fue pronunciada a hombres con todos los sentidos sensibilizados. Cuando uno en realidad está en medio del Señor, es decir, oyendo su palabra y tú ves el tipo de persona que era y cómo él estaba tan apasionado por seguir y servir la voluntad de su Padre, en realidad es tan el privilegio tan grande de conocerlo y de oírlo y de que uno es como, Señor, por favor, no me dejes fuera, por favor, envíame a mí, déjame hacer algo por ti, pero de un corazón agradecido, un corazón apasionado, no por temor. Dice, si dejamos que el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo nos presente cara a cara con Dios, también nosotros oiremos aquello que Isaías oyó, la voz del Señor, la voz irresistible, agregaría yo, del Señor. Y con perfecta libertad, con un corazón agradecido, lleno de pasión y amor por Cristo, también nosotros diremos libremente y de todo corazón, heme aquí, envíame a mí. Dios quiera que esta sea nuestra situación, que nos encontremos en una condición espiritual que desea oír la voz del Padre, que desea dejarlo todo y servir al Señor. Bueno, gracias por haber compartido este tiempo
con este devocional llamado por Dios conmigo hoy. Espero poder compartir el de mañana también contigo y hasta entonces, que Dios te bendiga.